dándole gracias a Dios por la invitación de esta comunidad del Regnum Christi y pues también por estar con ustedes y esta oportunidad de reflexionar en los misterios de nuestra fe. Me han invitado a compartir con ustedes este momento que será sobre la idolatría y su castigo. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con su palabra, donde nos quiera llevar. Y voy a leerles de el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, desde el versículo 1. Discusión sobre las tradiciones farisaicas. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, y le dicen: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrá recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Palabra de Dios. Pues todos tenemos un conocimiento sobre la idolatría. Hemos sido formados en nuestra doctrina católica con un conocimiento de la ley de Dios y también con una formación que nos enseña a vivir de acuerdo al Evangelio. Y el Evangelio es muy claro. El Señor nos ha dado una dirección espiritual perfecta para cómo vivir el primer mandamiento, que es el cimiento de toda la ley y el cimiento de nuestra vida realmente, porque si no tenemos claro el primer mandamiento, no tenemos clara la ley de Dios, no tenemos claro el camino en Jesucristo, porque precisamente el mensaje central de Jesucristo es conocer al Padre. Ustedes saben que Jesús todo lo que hace lo dirige al Padre y todo lo hace en el nombre del Padre. Entonces, vivir con el espíritu cristocéntrico es vivir en el Padre. Por eso Jesús hizo mucho énfasis en eso. Y realmente no es que se hable mucho del Padre, pero cuando leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Padre es la figura central del caminar de Jesús. Es todo Él, ¿no? Y Él dice: el que me acepta a mí y cree lo que yo digo, cree en mi Padre que me envió. Y yo hago todo lo que mi Padre me enseñó. Entonces, el primer mandamiento es para nosotros ese cimiento que nos enseña a vivir la paternidad celestial, que nos libera de la idolatría, que es la consecuencia del pecado original. ¿Cuál es el castigo de la idolatría? El castigo de la idolatría es nada menos que la muerte. Ese es el castigo, porque la caída en el pecado original es: seréis como Dios. Es la propuesta del demonio. Y sabemos que caímos por ahí, creyendo que al comer esa fruta vamos a ser como Dios. Y ese engaño es el que lleva a la muerte, y ese engaño es el que vive el mundo. Y por eso tenemos todo este espíritu del materialismo, del consumismo, el relativismo, todos los ismos que llevan al abismo, porque el hombre ha caído por ese abismo. Y cada uno de nosotros tiene que
recorrer este desierto, la conversión, saliendo del Egipto de nuestra vida. Porque todo lo que sucedió en antaño con el pueblo de Dios es una señal para nosotros que vivimos el día de hoy, nos dice San Pablo. Y es importante entender esto porque por la historia sagrada vemos el pueblo de Dios, los hebreos, en Egipto, y vemos a Moisés sacarlos de Egipto y a través del desierto llevarlos a la tierra prometida. Pero ese desierto representa la conversión, porque Egipto representa al mundo. Egipto es el mundo. Allí ese pueblo judío se contaminó, porque después de 400 y tantos años que vivieron allá, tenían ya prácticamente un sincretismo, el pueblo de Dios, y tenían la idolatría y todo el paganismo egipcio y el judaísmo mezclado. Y en ese desierto la pedagogía de Dios es extremadamente radical. Sabemos que la historia sagrada nos narra ese desierto con castigos, que morían miles de personas en un solo día por fornicar, por tentar a Dios, por diferentes situaciones, y nos damos cuenta que la conversión en ese desierto es muy radical, porque la ira de Dios cae sobre ellos sin tener ninguna forma de detenerla. Ahora, hoy nosotros entendemos que hemos caminado toda esa jornada porque somos la humanidad, somos toda la humanidad y pertenecemos a este mismo cuerpo humano. O sea, somos una historia y pertenecemos a toda la historia. Por eso es que en Jesucristo, con el bautismo, somos exorcizados de los antepasados. Somos exorcizados del pasado, del pecado original y todo lo que ha sucedido en antaño. Somos libres, hechos criaturas nuevas. Por eso nadie puede venir a decirnos a nosotros hoy como cristianos de que nosotros llevamos ninguna carga de antepasados. Eso es una herejía terrible, porque nosotros por el bautismo somos exorcizados y hechos criaturas nuevas en Jesucristo. Así lo dice la palabra, así está escrito en el catecismo, es muy claro. Y entonces la diferencia entre nosotros y el pueblo hebreo es que nosotros ya hemos recibido la gracia del Espíritu Santo que había sido anunciada por todos los profetas, por siglos. Por eso San Pablo dice que los profetas de antaño quisieran haber tenido lo que nosotros tenemos hoy, quisieran haber sabido lo que nosotros sabemos hoy, que había sido mantenido en secreto para ellos. A nosotros se nos lo reveló en Jesucristo. Y por eso es tan importante entender de que no hay nada nuevo que estemos esperando para ser revelado. El que venga a decirnos que trae un mensaje nuevo no viene de Dios. Es tan sencillo como eso, porque el Evangelio es la última revelación. El Evangelio es la verdad, el camino y la vida, porque es Jesucristo. Y ya está todo dado. Es muy sencillo. Sin embargo, vemos hoy que hay mucho católico abrazando doctrinas nuevas y mensajes nuevos y caminos nuevos, cuando en realidad no existen. Si tenemos la claridad sobre eso, pues entendemos lo que es el mensaje mesiánico, lo que Jesús nos trajo, la verdad. Y no hay dos verdades. Y la verdad no tiene etapas, ni tiene ciclos, nada. La verdad es una sola. Por eso Jesús dice, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, la verdad no tiene estaciones. La verdad es una sola, permanente, eterna. Ya se dijo todo lo que tenía que haber sido dicho. Ya se dijo. Y por eso la única guía que tenemos nosotros es el Evangelio. La única. Siempre. Miren ustedes que la causa por la cual el pecado de la iglesia causó lo que llamaron la gran reforma, que de reforma no tiene nada, porque cuando uno reforma algo no se va de lo que va a reformar.
En cambio, estos se fueron, los conocidos protestantes y las sectas. Pero ellos alegan de que es solo Biblia, ¿no? Porque se pasaron al extremo. Miren que en principio, por los pecados de la iglesia, eso tiene un sentido correcto, en principio, ¿no? Pero ellos se van al extremo porque eliminan toda la doctrina, las tradiciones sagradas, se alejan de toda la tradición de la iglesia sacramental, y todo esto ya es el extremo. Pero en principio hay algo cierto, que es el Evangelio es nuestra única guía. Eso es cierto. Desen cuenta que nuestra doctrina está edificada en el Evangelio, estrictamente. Y por eso nosotros siempre en nuestro camino cristiano debemos regresar al Evangelio en todo y reflexionar en tanto pasaje extraordinario que hay, que nos ilumina para cada momento de nuestra vida. Porque hay algo particular. Nosotros fuimos escogidos, separados y predestinados para ser católicos. San Pablo lo confirma así, pero Jesús aún más. Jesús, orando al Padre, le dice: todos los que tú me diste, yo los he recogido y ninguno se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, que es Judas, según dice Jesús. Pero habla de los que el Padre le dio. Ahora, eso no quiere decir que los que Él le dio son los únicos que se salvan, para no entender mal, porque también el pueblo judío le fue dado específicamente al judaísmo en una forma extraordinaria como pueblo escogido, ¿no? Pero era para la salvación de toda la humanidad, y esto es lo que debemos tener claro, ¿no? Pero nosotros, como nuevo pueblo de la nueva alianza, la nueva creación en Jesucristo, hemos sido creados, y esa es la palabra, no hay otra, creados para ser católicos. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? Porque nosotros hemos sido un pueblo que ha sido escogido con nombre propio para ser miembros de esta milicia del ejército de Dios, que es la Iglesia Católica. Y por lo tanto, nosotros somos llamados a vivir ese ser escogidos por medio de nuestra incondicional fidelidad a Dios. Y esto se da en el primer mandamiento, ahí se da. Y por eso encontrar bien ese primer mandamiento es tener la posibilidad incoluble de ser libres de idolatría, porque ese es nuestra mayor debilidad. Ustedes saben que por naturaleza tenemos el instinto de adorar ídolos. Para nosotros los ídolos pueden ser las criaturas humanas, los ídolos pueden ser el dinero, los ídolos pueden ser nuestras propias ideas, planes, proyectos, se pueden convertir en ídolos. El mundo mismo, la naturaleza misma, la creación, se puede convertir en un ídolo. Y tantas otras cosas que hay en el mundo las podemos idealizar, ¿no? Y miren ustedes que el mundo está lleno de héroes, y los héroes del mundo siempre se edifican muy alto, y cuando están bien alto, el placer del mundo es verlos caer. Si ustedes se han dado cuenta, ese es el deporte que hay en el mundo, que no es muy diferente al Coliseo Romano. Ustedes ven el circo del Coliseo Romano, ¿cuál era? Pues tienen los gladiadores, y hay un héroe, un gladiador que reina por mucho tiempo, y un día piden la cabeza del gladiador, ¿sí? Todos hacen así. Y el gladiador los sacrifican y disfrutan la muerte de su héroe. Pero miren hoy qué pasa. Ustedes se dan cuenta cómo elevan la gente en la fama, la política, la economía, el mundo del entretenimiento, los actores, los deportistas, todos los elevan a unas alturas increíbles, y son los ídolos, y de un momento a otro los destruyen y los ven caer, y todos celebran, ¿no? Todos celebran la caída de esos héroes. Esa es la idolatría, de eso está hecha. ¿Y cómo termina la idolatría? Siempre termina así, como dicen en refranes populares: suben como palmas y caen como cocos, ¿no?
porque es la realidad del mundo de la idolatría. Y a nivel personal, en nuestra vida personal, tenemos que mirar con mucha vigilancia el nivel de idolatría que puede haber en nosotros. Uno tiene que crecer a medida que camina en Cristo, crecer en Cristo, que quiere decir crecer hacia permitir que sea Cristo el que viva en nosotros, para llegar a decir lo que San Pablo dijo: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Eso es lo que debemos hacer, porque es nuestra cristificación, y todos somos llamados a ser otro Cristo. Mire que la iglesia nos deja pequeñas muestras de esa voluntad de Dios con respecto a la cristificación. Los cuerpos incorruptos. ¿Cómo puede uno explicar un cuerpo incorrupto? Si no son momias, ¿no? Son cuerpos incorruptos que quedaron perfectamente dormidos. Algunos hasta les circula la sangre, como a Santa Bernardita de Subirú, en la vidente de Lourdes. Hay cuerpos incorruptos extraordinariamente, misteriosamente perfectos, ¿no? Pero la razón por la cual están esos cuerpos así es porque se convirtieron en otro Cristo, se cristificaron y la sangre se purificó. Entonces la sangre mala del pecado original que llevamos nosotros se purifica con la Eucaristía, porque solo la Eucaristía puede dejar un cuerpo incorrupto. Por eso solo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa tienen cuerpos incorruptos. Ustedes nunca verán un pastorcito que quedó incorrupto de una secta, ya lo tuvieran en una urna de vidrio exhibido en un estadio, ¿no? De eso no existe. No, nadie puede terminar así si no es por la Eucaristía. Entonces, esa cristificación a la que somos llamados cada uno de nosotros, porque esas muestras que la Iglesia deja por voluntad divina de cuerpos incorruptos es tan solo una pedagogía de Dios para el pueblo de Dios, es una enseñanza. Mire que la gente que no es del pueblo de Dios no entiende eso, y si acaso pensará que es una momia, y además eso no tiene ninguna trascendencia para otra persona que no sea eucarística, ni siquiera para los protestantes. Ellos tampoco lo entienden, pero nosotros tenemos la gracia interior de, sin explicación particular, entender eso. O sea, usted visita el cuerpo del Padre Pío allá en San Giovanni Rotondo y lo mira y ora, y él está ahí, parece que estuviera dormido, y ya, uno entiende, en el corazón lo entiende. No hay ninguna pregunta, no hay ningún cuestionamiento al respecto, es algo que sucede en la iglesia. Entonces es un hecho. Pero ¿por qué es tan sencillo para nosotros? Porque pertenecemos a ese misterio. Por eso es que para nosotros se convierte en algo natural creer que Jesús está en la Eucaristía. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa para otras personas? Yo he tratado de explicarle eso a gente que no conoce a Dios, no conoce la iglesia. A veces en las misiones que tengo en el lejano oriente, donde se encuentra uno con budistas o sintoístas, taoístas, incluso hinduistas, o gente que no conoce a Dios, cero, nada de Dios. Cuando llega el momento de explicar la transustanciación y contar de que ahí está vivo el Señor, eso sí que es algo bien complicado, porque eso tan solo se puede dar por la gracia, y para eso necesitamos ser creados para vivir ese misterio. Por eso, aún el que entra a la Iglesia Católica a una edad mayor, como conocemos, seguramente ustedes conocen, yo conozco gente que ha sido bautizada en la iglesia a los 80 años. Pues miren, esa persona había nacido para ser católica. Dios la creó para ser católica, solo que entró a esa edad. Y es un misterio porque Dios es el dueño del tiempo, nosotros no. Y en este misterio entendemos que la vida en Cristo es precisamente la liberación de la idolatría, porque es
nuestra más inmensa debilidad. Cuando miramos la idolatría desde la historia, uno piensa que son adorar esos dioses falsos, hechos de hierro, de madera, que adoran los paganos. Y ahí queda la idolatría, ¿no? Como en eso. Pero la idolatría es algo mucho más profundo que eso. La idolatría es el pecado original. La idolatría es el amor propio. La idolatría es el egoísmo. La idolatría es el egocentrismo, la autosuficiencia. La idolatría es la psicología moderna, por ejemplo, que habla de la realización personal, del pensamiento positivo y el control mental. Todo eso es idolatría, porque eso es diosificar al hombre. ¿De dónde viene eso? Muy sencillo, viene de todas las filosofías paganas de Oriente. Usted lee con cuidado el hinduismo, el budismo y todos los ismos del taoísmo, sintoísmo, zoroastroísmo. Todos ellos tienen un principio básico y es la realización personal. Algunos de ellos lo llaman el nirvana, otros tienen otros nombres, pero todo está centrado en que uno llega a todo lo que tiene que llegar por sí mismo, por sí mismo. O sea, no hay ninguna acción de Dios para que uno llegue donde tiene que llegar, a las alturas más grandes, porque uno lo puede lograr por sí mismo. Por eso lo llaman la realización personal. Ustedes saben del ateísmo occidental que se hace muy fuerte en Francia entre los intelectuales, cómo hablaban de la piedra filosofal, ¿no? Ya no se oye mucho de eso, pero supuestamente la búsqueda del hombre era por la piedra filosofal. O sea, para encontrar el sentido a la vida por la inteligencia humana, ¿no? Esa es una muestra de la inmensa idolatría, ¿no? Y entonces, hoy, más que nunca, en Occidente, se vive toda este sincretismo con el orientalismo. Y por eso encontramos en las ciencias humanas, especialmente todo tipo de niveles de terapias están contaminadas con el orientalismo. ¿Qué quiere decir? Están contaminadas con la idolatría, porque todas llevan a enseñarle al hombre de que la fuerza está en nosotros para lograr todo lo que queremos y lo que nos propongamos, ¿no? El control mental y también la autosugestión. De ahí nacen cosas ya que tocan lo esotérico y lo oculto, que como la hipnosis y otros niveles donde se le domina la voluntad del hombre y se le toma la voluntad para solucionarle su voluntad. O sea, son casos extremadamente graves en los que el hombre puede entrar por la idolatría. ¿Cuál es el castigo? El castigo de la idolatría no es nada menos que la muerte, como decíamos al principio, porque si uno pretende ser, pues se muere. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Dios les dijo, de esta fruta no pueden comer, porque si la comen mueren. Y comieron, se murieron. ¿Y qué sucede con eso? Yo tengo que entender, y lo tengo que tener muy claro, de que hay un solo yo soy, que es Yahvé. Ese es el nombre de él. Así se llama yo soy. Eso es lo que traduce Yahvé. Entonces, si él es el único que es, ¿quién soy yo? Pues yo no soy. Y ahí es donde viene la sanación del pecado original. ¿Cómo se sana el pecado original? Se sana entendiendo profundamente en nuestro corazón que nosotros no somos. Y esto soluciona algo muy grande, porque es lo que se llama morir a sí mismo, una de las reglas de la perfección. Ustedes saben que las reglas de la perfección, una de las más importantes, todas son importantes, pero una que es extremadamente importante es morir a sí mismo. San Juan Bautista, cuando le reclamaban sus discípulos sobre Jesús, que estaba al otro lado del lago supuestamente bautizando, aunque él no bautizaba, él les dijo, miren, yo les dije que él vendría después de mí, pero que yo no era digno ni de desatar sus sandalias. Yo tengo que disminuir
para que Él crezca. Ahí es donde está el ejemplo de lo que es morir a sí mismo para que Cristo crezca. Entonces, el fin de la idolatría en nuestra vida es Cristo en mí. Ese es el fin de la idolatría. Porque Cristo no podrá habitar mi corazón si yo no he muerto a mí mismo. Si yo no he muerto a mi amor propio. Si yo no he derrotado mi egoísmo. Si yo no he derrotado todo lo que me separa del amor de Dios. Y claro, cuando nosotros hablamos con claridad sobre lo que esto significa algo muy importante. Significa el camino. Si no fuese un trecho para recorrer, no se llamaría camino. Se llamaría la meta, ¿no? Pero camino quiere decir que hay que caminarlo. ¿Y caminarlo cómo? San Pablo da imágenes sobre eso. Él habla de si queremos ir al estadio a participar en los Olímpicos, tenemos que prepararnos como perfectos atletas, observando perfecta continencia, no como quien se busca ganar una corona perecedera, sino como quien busca ganar una corona eterna, los Olímpicos de Dios. Este camino, que es Jesucristo, es una jornada de crecimiento, es el desierto de nuestra conversión. Lo que Jesús dijo: vine a traerles una circuncisión del corazón. Ese diálogo de Jesús con la samaritana es demasiado extraordinario con relación a esto, porque Él le dice, cuando la samaritana se queja de que los judíos dicen que solo se adora a Dios en el templo de Jerusalén, pero Jacob les dijo que lo podían adorar en ese pozo, ¿no? Entonces Jesús les dice: llegará el día en que ni en el templo de Jerusalén ni en este pozo adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y esto es lo que no entendió Nicodemos cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo del espíritu, porque no era espiritual. Y entonces, lo que entendemos de toda esta enseñanza es que el Señor vino a construir en nuestro corazón la iglesia del corazón. La iglesia de nuestro corazón. Tenemos que aprender a tener a Dios en el corazón, a que Dios nazca en nuestro corazón, porque el principio de nuestro camino en Jesucristo comienza con lo externo. Sí, tenemos el templo, tenemos la doctrina, tenemos las tradiciones sagradas, tenemos todo lo que nos revela Jesucristo en el Evangelio, todo eso lo tenemos, y todo eso comienza por la forma en que lo asumimos y asimilamos, por los distintos sentidos, razón, y por la unción que tenemos del bautismo, que nos provee el Espíritu Santo para que podamos recibir semejantes misterios sin tener absolutamente ningún rechazo a ellos, porque el alma está preparada para aprenderlos. Pero después viene la gran tarea. El pueblo judío antes de Cristo no tenía el Espíritu Santo, ni los apóstoles. Por eso es que abandonaron a Jesús en el momento de la pasión, porque no tenían la fuerza para morir por el Señor. Solo Juan fue el único que se atrevió, y las mujeres santas de Jerusalén. De resto, nadie tenía la fuerza para morir por el Señor, porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces todos los escribas, fariseos, saduceos, todos estos doctores de la ley, como el mismo Nicodemos, que era un hombre bueno y creía que Jesús era el Mesías, pero no tenía el valor de morir por él, por eso lo visitaba en secreto. Esos no tenían espíritu, pero tenían toda la teología, tenían todo el conocimiento de la ley y los profetas, pero no tenían el Espíritu de Dios, por lo tanto no tenían caridad, no tenían el amor de Dios, y por eso los fariseos eran tan duros, porque ellos no tenían amor. Pero desen cuenta de algo: nosotros tenemos que caminar nuestro camino cristiano e ir creciendo hacia este misterio, lo que quiere decir que a medida que vamos caminando nos vamos adentrando en el misterio y vamos edificando una vida interior. Por eso el camino cristiano es hacia adentro, no es hacia afuera.
Hacia afuera, afuera está expuesto todo, los principios de la naturaleza que Jesús utiliza en todas sus parábolas. Jesús utiliza la creación en sus parábolas, pero ¿para qué? Para invitarnos a entrar hacia su reino. Y al reino de Dios solo se entra hacia adentro. O sea, uno no puede entrar al reino de Dios yéndose para la montaña del Everest o por allá. Usted no entra al reino de Dios en esa forma. Usted entra al reino de Dios a través de su corazón. Esa es la entrada. Y para saber cómo entrar por ahí, se necesita crecer en el amor de Dios. Y para poder crecer en el amor de Dios, tenemos que aprender a amar con ese amor, que es el don maravilloso, la caridad, del que habla San Pablo en ese 1 Corintios 3, el himno a la caridad, donde describe con esa increíble belleza lo que realmente cuenta, lo que es importante, que es la caridad. Eso. Des en cuenta que hoy en la iglesia tenemos el mismo problema grande todavía de elementos en el clero, en la vida religiosa, en los laicos muy preparados, que tienen toda la teología, años de estudio, todo lo que usted quiera, todo externo intelectual, pero no tienen el espíritu en el corazón. Por lo tanto, no tienen caridad, no tienen conocimiento de la mística de la fe. Y por eso no entienden el sufrimiento humano, no entienden tampoco las experiencias espirituales de la gente, del pueblo de Dios, y no pueden dirigir un alma porque ellos no tienen espiritualidad. Y es muy triste la escasez de espiritualidad que hay hoy en el clero, en los religiosos y en los laicos de estos tiempos. Y por eso hay tanto escándalo en la iglesia, hay tanto vicio, tanta cosa horrible, porque es la falta de espiritualidad. No es suficiente con que un sacerdote se forme 20 años. No es suficiente con aprendernos toda la teología, con aprendernos todo lo que tiene que enseñar la iglesia desde el intelecto. Eso no es suficiente. Lo más importante es el espíritu. Si no llegamos al espíritu, todo eso queda invalidado, no tiene valor, no sirve para nada. Y nosotros nos damos cuenta a veces en una homilía de domingo, se lee la palabra y el padre tiene una homilía que generalmente es aprendida, recitada, y todas esas palabras caen al lado del ambón, no viajan hacia el corazón de la gente que está ahí, no viajan, no llegan al corazón, y uno siente eso, se siente. En cambio, cuando hay espíritu, hay unción, y las palabras penetran el corazón, porque el Espíritu de Dios es el que está manifestándose a través de los labios de quien está hablando. Y además es una promesa de Dios que dice que si nosotros verdaderamente recibimos el Espíritu de Dios, ríos de agua viva fluirán desde nuestros labios. Y es verdad, es verdad. Además, el Espíritu nos guiará, nos llevará, nos dará fortaleza, no tendremos miedo. Por eso los apóstoles después de Pentecostés, pues qué transformación, ¿no? Ya no tenían miedo, se fueron al templo y allá hicieron todo lo que quisieron sin ningún miedo y murieron por el Señor sin miedo. Y entonces, precisamente la labor más importante nuestra como cristianos es combatir la idolatría con seguridad. Y eso se va combatiendo a medida que vamos caminando con Jesús hacia la ciudad de luz. Ustedes saben que caminar es ascender. El camino de Jesús es un camino ascendente. ¿Por qué? Porque es el escalar la montaña de Sión, allá donde suben las tribus del Señor. Ese es el camino. Por eso es un camino que tiene sus dificultades, ¿no? Porque es un camino probado. Estamos en el territorio del enemigo y cada legua que usted recorre con Dios tiene peaje. Cuando menos piensa, aparece el diablo. ¿Para dónde va? Voy para arriba, para la ciudad de luz. Ah, sí,
¡pum!, baja la barra a cobrar peaje, ¿no? A ver si no tiene con qué pagar. Ah, ¿es tan santo? Pues pague. A ver, muéstreme su santidad. Y estas son las pruebas del camino y tenemos que ir escalando sabiendo que tenemos peajes, que tenemos al demonio que nos va a cobrar peaje, se nos va a aparecer. Y no porque seamos malos necesariamente, sino que el peaje más caro es el que es bueno, porque el que es malo le pertenece al diablo de todas maneras, ¿no? Y la mayoría de las veces pasa con el peaje automático, ¿no? No lo paran porque va para abajo, ¿cierto? Cuando uno desciende no hay peaje. ¿Sí? Los peajes solo son del ascender. Ascender tiene peaje. Entonces, hay que estar listos para la prueba, porque precisamente la prueba es la que nos hace o nos quiebra. Porque hay tan solo dos formas de vivir las pruebas de esta vida: o nos purifican o nos corrompen. Es de la única manera. Es como, des en cuenta las relaciones humanas como son. Las relaciones humanas o se purifican o se corrompen. Eso pasa en el matrimonio, eso pasa entre padres e hijos, eso pasa entre amigos, en las comunidades. Las amistades se purifican o se corrompen. Y todo es así. Todo en esta vida es así, especialmente para nosotros. Como hemos sido un pueblo escogido, separado, predestinado, nosotros no podemos subsistir sino por medio de los sacramentos. No hay forma de que podamos defendernos del diablo si no es por los sacramentos y la vida de oración y una vida de fidelidad a Dios, una vida cimentada en el primer mandamiento, porque el diablo no resiste a alguien que está parado sobre el primer mandamiento, no lo resiste, lo quema, porque está parado con el Padre, está parado en el poder, en la fuerza, en la vida, en la eternidad. Y eso es lo que hay que tener claro para derrotar la idolatría. Yo le digo a la gente, miren, hagan un ejercicio espiritual importante, y es que mantengan el catecismo en su mesa de noche y cuantas veces puedan, léasen el primer mandamiento, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y se darán cuenta la sanación interior que eso produce. Se darán cuenta la libertad que eso trae, porque está usted mencionando todo lo que tiene que tener como cimiento en su vida y en su caminar. Y eso lo ayuda, lo fortalece y le da luz. Porque no hay nada igual que la fortaleza que recibimos de estar cimentados en las rocas de Dios, estar parados ahí, porque de ahí no nos tumba nadie. Y entonces, con esa gracia que tenemos sacramental, tenemos la fuerza para defendernos del diablo que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. En el momento que somos engendrados, Satanás sabe quiénes somos nosotros y sabe que somos sus enemigos. Y desde ahí, así como Dios nos asigna un ángel guardián, el diablo también nos cuida con un demonio, ¿no? Porque él no quiere que lleguemos a obtener la plenitud de nuestro ministerio, que es nuestro ministerio eucarístico. Ustedes saben que la misión más grande que tenemos nosotros como católicos es la Eucaristía. Es la más grande de todas. Porque el Señor, por medio de nuestra comunión, cuando verdaderamente estamos en gracia, Él rescata almas cada que comulgamos. Por medio de la adoración al Santísimo, el Señor, mientras lo visitamos, lo acompañamos, rescata almas cuando estamos ahí. Siempre. Por eso la Eucaristía se convierte en la fuerza central de nuestro caminar. Y ese caminar hacia el crecimiento de la vida interior se hace todavía mucho más poderoso por medio de la Eucaristía. Sí, yo me voy adentrando en esa vida que me lleva a alimentar y fortalecer mi alma. Yo le digo a la gente, miren, hay un ejemplo que yo les puedo dar muy práctico, y es, una madre que está embarazada sabe que tiene un ciclo de 9 meses.
y ora para que esos 9 meses se den, porque saben que 9 meses quiere decir bebé saludable con defensas. Bebé que nace antes de los 9 meses, bebé que puede tener problemas de defensas porque el sistema inmune no va a estar lo suficientemente fuerte. Eso es básico, ¿cierto? Es naturaleza. Ahora, en el mundo espiritual pasamos a algo paralelamente exacto, pero espiritual, y es cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea con un número exacto de días en este cuerpo. Solo Él sabe cuántos son, pero son los días exactos para que el alma esté lo suficientemente fuerte para entrar al mundo espiritual. Y des en cuenta que hay bebés que están lo suficientemente listos para entrar al mundo espiritual a los 2 meses. Por eso, cuando no se tiene mucho conocimiento espiritual, se dice que perdió el bebé, ¿no? Que tenía 2 meses o 3 meses y lo perdió. No estoy hablando de un aborto provocado, obviamente, ¿no? Estoy hablando de una pérdida natural. No lo perdió, es que Dios creó esa criatura para que estuviera 2 meses en la carne, pero el alma se la llevó porque ya estaba lista para entrar al reino. Des en cuenta, ¿no? Ahora, por eso el diablo, el trabajo más grande del diablo es asegurarse de que entremos prematuramente al mundo espiritual. Prematuramente. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando el diablo nos quita la salud o de alguna forma nos quita la vida natural, quiere decir que nos condenamos. Pero quiere decir que entramos en una situación muy difícil espiritual, en un purgatorio muy complicado, porque estamos prematuros, ¿sí? Ustedes saben, un niño prematuro, ¿qué hacen con él? Lo meten en una incubadora, ¿cierto? Un prematuro en el mundo espiritual, ¿qué hace? Entra en un purgatorio que es una incubadora bien delicada y complicada, ¿no? Y el diablo quiere eso, nos quiere empujar prematuramente al mundo espiritual. Uno entra al mundo espiritual prematuramente por el pecado, obviamente, ¿no? Ahora, entonces, en breves palabras, concluyo diciendo, háganse de cuenta que estamos embarazados de un alma, ni más ni menos. Nosotros tenemos que cuidar el alma como la madre cuida al bebé, igual, para que nazca sana, para que nazca fuerte y para que pueda desprenderse de este mundo hacia la luz con las alas del amor de Dios, porque la engendramos con esa fuerza. Entonces, cada día que pasa en este mundo es vital, porque cada día que lo vivimos con el amor de Dios, le estamos dando salud al alma. Por eso se dice, cuando comenzamos a caminar con el Señor y estamos ya en ese camino cristiano, en ese sendero, el trabajo nuestro es edificarnos interiormente, que quiere decir fortalecer el alma. Usted puede hacer un ejercicio espiritual muy elemental. Mire hacia adentro de usted mismo en este momento y mire a ver quién está ahí, quién hay ahí, quién vive dentro de usted. Una persona insegura, nerviosa, angustiada, miedosa, rencorosa, envidiosa, llena de esto, llena de aquello, o adentro de usted vive una persona que está arrepentida, que está reconciliada con Dios, que dentro de su fragilidad, vulnerabilidad, vive con Dios y lucha para estar con Dios. Esa es un alma que se está alimentando, se está fortaleciendo y se está edificando interiormente. Pero si su alma está angustiada, confundida, llena de situaciones, esa alma no está bien, no está saludable, ¿no? Y para eso no necesita terapias, ni necesita medicamentos, ni necesita nada. Lo que necesita es a Dios. Necesita llenarse de Dios. Necesita adentrarse más en el amor de Dios. Eso es lo que necesita. Y eso soluciona todo lo que vive dentro de nosotros. El miedo, la angustia, la inseguridad, la duda, la desesperación. Todo eso es parte de la ausencia de Dios. Mucha gente cree que está hasta posesa porque tiene esas cosas. Y resulta que lo que tiene es una ausencia de Dios inmensa, ¿no?
Si se llena de Dios, pues se llena de Dios y tiene paz, a pesar de la prueba. Porque la prueba más grande del crecimiento espiritual es cuando nosotros podemos vivir todo lo que sucede en esta vida, y sobre todo los peajes de los que yo hablaba, las pruebas, lo podemos vivir sin perder la paz. Sí, no importa lo que pase, no perdemos la paz si caminamos con el Señor, no la perdemos. Así estemos enterrando al ser más querido, así estemos aceptando los fracasos más grandes, así estemos enfrentando las traiciones, los desprecios, las enfermedades, el sufrimiento más grande, la paz nunca se va, nunca se va. Por eso San Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la enfermedad, ni la guerra, ni la hambruna, ni las persecuciones, ningún sufrimiento nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es lo que se llama vida interior. Y la vida interior, salud del alma, es nuestro mayor empeño. Si usted quiere saber qué es lo más importante que tiene que hacer en su vida, fortalezca su alma, porque llegará el día en que esa alma sale de este cuerpo. Miren, cuando ustedes van a un funeral de alguien querido, alguien que ustedes conocen, ustedes ven ese cuerpo muerto ahí, pero ustedes saben que esa alma está por ahí. Y la pregunta que uno se hace, ¿cómo estará? Esa es la pregunta que uno se hace, porque uno tiene ese amor por esa persona. Y la preocupación es, ¿cómo estará? Entonces, des en cuenta lo importante que es eso. ¿Cómo estará? Pues debe estar muy fuerte, debe estar muy llena de Dios, debe estar llena de luz. Ahora, sabemos que las obras del amor son la fuente mayor para la luz del alma, que son el ángel guardián del prójimo, siempre nos bendice cuando nosotros hacemos obras de amor al prójimo. Y al final de esta vida, la luz que nos llevamos es el amor que dimos. No el que recibimos, el que dimos. Ese amor incondicional que damos es luz, porque el ángel guardián del prójimo nos bendice y ellos son espíritus de luz. Cada obra de amor es un testigo ante el Señor, que es un ángel. Y esto es lo que debemos reunir. Por eso dice la palabra, asegúrate de acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Y los tesoros en el cielo son el amor que damos. Esos son los tesoros. El amor más grande, la Eucaristía, porque Jesús rescata almas a través de nuestra comunión. Pero todas las obras de amor son obras de luz y contribuyen a las alas del alma, a que crezcan esas alas, porque con esas alas volará el alma hacia el reino al final de esta vida. Están hechas de eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3, y dice, la generosidad de Dios. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues estas cosas, si las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista, ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados,
Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis, pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión y sobre todo gracias al Espíritu Santo, que es tan puntual y que nos visita los corazones en el momento correcto, con las palabras correctas, y que nos empuja aún más hacia adentro. Y eso es lo que necesitamos, que ese viento del Espíritu nos empuje más para que estemos bien sumergidos en ese misterio de Dios el día que el Señor nos llame. Y así podemos tener salud. Amén.